pasan años y no encuentras libertad, y donde quiera que te encuentres, atado siempre estás. Haces cosas que no quieres, que te llevan a errar. Quizás piensas si no viviera, que mejor sería ya. Libertad, 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 libertad. Si escuchas la palabra libertad, no es una filosofía, pero es la realidad. ¿Qué te pasa? Reflexiona, Jesucristo viene ya, te hará libre en este día y obtendrás tu libertad. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aleluya. La palabra de Dios es tan grata en nuestras almas sedientas. Cuando tenemos hambre del Señor, podemos nutrirnos, podemos comer de esta palabra de Dios. No somos llamados para defender una denominación, no somos llamados para defender un credo, somos llamados para defender la palabra de Dios. Judas 20 dice que contendamos ardientemente por la palabra de Dios. Lo tiene usted, el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mi pregunta, ¿esta palabra de Dios es para los creyentes o para los inconversos? Para los creyentes. Entonces es normal que pueda venir a tu vida la malicia, es normal que pueda venir a tu vida el engaño, es normal que pueda venir a tu vida la hipocresía, es normal que pueda venir a tu vida la envidia o las detracciones, pero dice, deséchalo. Lo identificas por medio del Espíritu Santo que está en ti. ¿Está conmigo? Nosotros dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces cuando viene algo de eso a mi vida, yo lo identifico por el Espíritu Santo que está en mí. Lo que tengo que hacer es desecharlo. Dice Filipenses, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en algo digno de alabanza, en eso. Dice Pablo también que llenemos nuestra mente, que la palabra de Cristo dice, sobreabunde en nuestros corazones. Si no desechamos eso que Dios nos dice, eso que Dios nos enseña a través de su Espíritu Santo, lo vamos a guardar. Pero vamos a guardar esto y nos va a venir dañando, será un obstáculo para que yo no pueda entender la palabra de Dios. Por eso en primer lugar dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No te metas en problemas, desecha eso. Repito, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo que está en ti, si realmente eres nacido de nuevo, te enseña, te instruye. Ahora sí, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué dice? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si dice no adulterada es porque hay una leche genuina, contaminada. Escuche, una leche que no está mezclada, una leche que no está contaminada, auténtica. Pero mire, cuando habla de adulterar, dice, también existe la leche adulterada. Y está hablando de la palabra de Cristo adulterada. La leche adulterada es aquella que le ponen agua para que rinda más. El evangelio adulterado es aquello que le ponen algo para que la gente, para que sea agradable a oídos de la gente. Y esa leche, dice Pedro, no tenemos que recibirla. Esa palabra adulterada, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando habla aquí de salvación, no está hablando de la salvación salvífica, de la salvación que Cristo nos ha dado a través de la sangre de Jesús. No podemos crecer en esa salvación. Una vez hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La salvación que está hablando aquí es la salvación santificante. Esa salvación
tu vida tienes que ver que esté creciendo, que esté madurando en la gracia, que esté madurando en la salvación. ¿En qué salvación? En esa salvación santificada. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Si realmente has nacido de nuevo, escuche esto por favor. Si realmente has nacido de nuevo, vas a identificar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Si no has nacido de nuevo, no los vas a identificar. Te irás con ellas, te identificarás con esto. Si dice el 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si realmente has nacido de nuevo, vas a desear la leche espiritual no adulterada. Pero hermano, yo soy cristiano. Eso no tiene nada que ver. Estás deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella vayas creciendo, o estamos defendiendo la denominación. No somos llamados para eso. Versículo 4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo yo voy a ser edificado? ¿Cómo yo voy a ser parte del cuerpo de Cristo? Cuando deseo, cuando anhelo la leche no adulterada, cuando me acerco a la piedra viva. Para los hombres, ciertamente desechada. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que una persona que dice ser cristiano desecha la palabra de Dios? ¿Por qué lo desecha? Porque no encaja de acuerdo a su pensamiento. ¿Por qué lo desecha? Porque no va de acuerdo, dicen ellos, a su doctrina. Es que nosotros tenemos una doctrina. Esos nombres de pentecostés, presbiteriano, bautista, anabautista, etcétera, esos nombres lo ha puesto el hombre. Por eso dicen, es que mi doctrina me enseña eso. Bueno, entonces la Biblia, ¿qué es? El hombre dice, yo creo en esto a mí me gusta, me parece bien, aquí me quedo. El mismo problema se encontró con Pablo. Decían uno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Todos estaban mal. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos por base, por fundamento, la palabra de Dios. Amén, amén. Acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, para la mente común. No importa que cante, que sepa coritos, no. La mente común del hombre natural, dice Corintios, que el hombre natural, el hombre común no puede discernir lo espiritual. Desecha lo espiritual. Nuestras vidas, cuando hemos nacido de nuevo, tomamos la palabra de Dios y no solamente decimos sentí re bonito, no sentí nada, pero sabes, la palabra de Dios me sustenta cada día. Aleluya. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano. Aleluya. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ante Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Aleluya. ¿Cómo necesitamos comprender lo que es el Evangelio? Amén, amén. ¿Cómo necesitamos comprender lo que realmente es la palabra del Señor? Esta piedra que para muchos es preciosa, para muchos llega a ser piedra de tropiezo, porque están, escuchen, tropezando con la misma piedra, diciendo yo creo en Dios, diciendo yo soy cristiano, diciendo yo hago esto, yo hago aquello, pero con la misma piedra están tropezando. Por eso dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. La misma palabra hace caer a esos hombres que defienden su doctrina. Esos hombres que realmente no han nacido de nuevo, porque si hubieran nacido de nuevo, amaran a Dios, amaran su palabra. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El fundamento de nuestras vidas es la palabra del Señor. Si hablamos hoy de edificar la iglesia, hoy en la actualidad suena por todas partes las famosas frases del crecimiento. Es el interés de los pastores, es el interés de cualquier líder cristiano tener una iglesia en crecimiento. Entonces tratan de buscar la forma mágica para que la iglesia crezca. El problema está en que solo piensan en números. El problema está en que solamente piensan en el dinero, mas no en enseñar la palabra de Dios. No les interesa que la persona madure, no les interesa que la persona conozca al Señor, sino solamente el crecimiento numérico y económico. Pero escuche, la palabra de Dios es para capacitarnos. No es, escuche, para que seamos productores. Es para madurar. Dios no te ha llamado para producir. En su tiempo, el árbol, en su tiempo, la semilla que Dios ha puesto en ti va a dar fruto. En su tiempo. Pero lo primordial es que comencemos a madurar en la palabra del Señor. Por eso del crecimiento no es correcto ante la palabra de Dios. Cuando nos apegamos a ella podemos comprender cómo la iglesia se tiene que edificar. Es más, no la tengo que edificar yo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En la Biblia encontramos entonces que Jesús va a edificar su iglesia. La iglesia, ¿cómo debe crecer? La iglesia, ¿cómo debe desarrollarse? Cristo estableció el diseño, el plan, el crecimiento de la iglesia, no el hombre. Escuche, no el hombre. Por eso dice la Biblia que va a caer o vive bajo maldición aquel que le aumente la palabra o que le quite. Es que, hermano, la palabra de Dios es muy dura. Yo no la puedo predicar, le voy a aumentar. Estás cayendo bajo maldición. Y muchas veces sin darse cuenta. Es que voy a ayudarle a Dios para que las almas, para que la iglesia crezca. Las 10 almas que Dios te dio, las 20 almas que Dios te dio, te has interesado en enseñar la palabra de Dios, en instruirles, en hablarles con verdad. El objetivo principal de la iglesia no es el crecimiento, es la madurez, lo que dice Efesios 4:12. Por eso todo lo que hablamos tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Efesios 4:12, por favor. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Versículo 12 de Efesios 4. ¿Lo tiene usted? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de formar un carácter. No es de llenar, no es de abarrotar los lugares. No es de evangelizar a los santos.
No. Yo no puedo hablarle en esta mañana de un mensaje de salvación, porque todos hemos sido salvos por la sangre de Cristo. ¿Está conmigo? No se trata de evangelizar a los santos. Y si esto está sonando el domingo, entonces solamente estamos reevangelizando a los mismos santos. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, vaya a ver qué dice. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si esto haremos, si Dios en verdad nos permite. Quiero que vea eso. El interés del Espíritu Santo es que el pueblo pueda madurar a través de la palabra de Dios y no sea movido por cualquier viento de doctrina. Cuando yo conozco la soberanía de Dios, puedo descansar en Él. Puedo saber que Él me llamó, dice Efesios, que Él me llamó, que Él me justificó y Él me glorificó. Y si Él me llamó, Él me va a sostener. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber quién es ese Dios que nos llamó. Él quiere perfeccionar en nosotros un carácter. Eso es prioridad para Dios. Pero el hombre, al no entender los propósitos de Dios, comienza a pelear con él mismo y Dios. Al no entender que las cosas que vienen a su vida, las que no llega a comprender, le van a ayudar a bien, comienza a reprenderlas. Comienza a luchar con Dios mismo. Porque le han dicho que ser cristiano solamente es felicidad, es amor, es gozo, es bendición económica, es riqueza, es fama, y eso no es el evangelio. Job, la base de la vida de Job, dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. 4 cualidades tenía este hombre llamado Job. Dios había llamado a Job y este hombre vivía, eso era lo que sostenía a Job. Su fundamento como cristiano era varón perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Yo quiero que vea eso. Sobre esta base Job edificó su edificio. Sobre esta base Job construyó su vida. Lo que yo quiero que vea es eso. ¿Quién está hablando bien de Job? ¿Su amigo o Dios? Dios. Eso hace una gran diferencia. No está hablando su amigo, su compañero, Dios mismo, varón perfecto, temeroso, recto y apartado del mal. Está en el edificio que había construido Job. Pero de pronto Job, en un día inesperado, le comienzan a llegar las malas noticias. Job, tus hijos estaban en una fiesta celebrando el cumpleaños de una de tus hijas y de pronto vino un viento, cayó en el techo y murieron todos. No había terminado de hablar, levanta la mano al otro criado y dice: vinieron gente de fuera y se llevó todos tus ganados. Una noticia tras otra noticia. Job dice que después de escuchar las noticias dijo: en vano estoy buscando a Dios, en vano soy temeroso de Dios. Dice que Job se levantaba cada mañana a ofrecer un sacrificio hacia Dios. Cada mañana oraba al Señor, como usted lo hace. A las 6 de la mañana pone su despertador para que adoremos juntos al Señor. Espero que usted lo haga. Gloria a Dios. Por
Dios en esa hora. Job comenzaba a adorar a Dios. En vano he adorado a Dios, dijo Job. En vano estoy buscando tu rostro. Mire, el hombre que se queja de las cosas que vienen a su vida, cuando no las entiende, es porque no tiene un altar encendido en su vida personal. Cuando el altar está encendido, hay luz, hay amor, hay paz. Cuando el altar está encendido, hay entendimiento espiritual. Paz de Dios. Job, cuando comienza a escuchar esas malas noticias, dice que se postró. No dijo, en vano he caminado, he perdido el tiempo buscando a Dios, renuncio, ya no iré a la iglesia porque ya me cansé de aguantar a estos. No digo eso. Lo que yo quiero que veas es esto, que Job no tenía una Biblia como usted lo tiene. Job no tenía el testimonio escrito de quién era Dios, cómo actúa Dios. Él no tenía eso. Él conocía a Dios de oídas. Y de oídas es que era temeroso, era recto, perfecto y apartado del mal. Y mire, de oídas construyó su vida en esa base. Y aun cuando le viene la situación muy difícil, permaneció firme creyéndole al Señor. Por eso es muy importante que todo cristiano cheque bien su fundamento, que no esté viviendo de emociones, tampoco de actividades, que el gozo de tu vida no sea las actividades, no, que el gozo de tu vida sea el entender, el conocer al Señor, el amar a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿por qué Job le sobrevino eso cuando tenía un buen fundamento? Si yo preguntara, ¿merecía Job toda esa calamidad en su vida? No. Cuando muere una persona que usted lo conoce y dice, tan bueno que era un Paquito, bien a todo dar era un Paquito, mira, se fue a descansar. No merecía que o morir de esa forma que murió. Lo asaltaron y del susto murió. No merecía el Paquito morir así. Job, el que lo conocía Job, decía, Job está en problemas. Job este hombre sí. Dice que cuando entraba en los pueblos, los jóvenes le hacían vaya. Tenía un corazón conforme al Señor. Si Job no merecía eso, ¿por qué le sobrevive? Muchas cosas vendrán a tu vida que no mereces. ¿Está conmigo? Amén, amén. Pero si yo, sí, tú no lo mereces, no lo mereces humanamente. Pero sabes, fájate bien los pantalones. Por eso yo no te puedo hablar solamente de que Dios hará grandes cosas en tu vida. Sí lo hará, claro que sí, creo en el Señor. Pero antes Dios quiere destruir ese edificio que has construido tú mismo. No se puede edificar sobre un fundamento viejo. No. ¿Cuántos años tiene la casa? 252 años tiene la casa. ¿De qué son las paredes? Pues ya ni de adobe, de bajaré. Tanto ha durado, sí.
No importa, sobre el bajaret le vamos a poner bloc y una losa para que tenga segunda planta. ¿Aguanta ese carrizo? Pero es que, hermano, el sentimiento, pero es que, hermano, el recuerdo, pero es que, hermano, usted ve su pueblo cuando creció, cuando era niño, y dice, mira aquí jugaba, mira aquí me caí, mira aquí me dieron mis pajazos, mira aquí eso, y comienzas a recordar, y el otro dice, le da igual, porque no recuerda nada, ya está desesperado, se quiere regresar, y tú dices, no, voy a visitar a mi abuelita, voy a visitar a mi padrino, voy a visitar a mi tío. Te trae muchos recuerdos. El cristiano no quiere dejar el vestido viejo por su sentimiento. Por eso dice Pedro que tropiezan con la misma palabra. No hay una renovación, prefieren lo viejo. Ahora, le llaman lo nuevo. ¿Qué le llaman nuevo? El avivamiento. No. Estamos hablando de la palabra de Dios, no de emociones. Que el fundamento sea la palabra del Señor. Y cuando el fundamento sea la palabra de Dios, emocionate, grita, canta, alábale al Señor. Pero es la palabra de Dios que está sacando en ti ese gozo. Aleluya. Job entonces no merecía eso. Te lo advierto. Vendrán muchas cosas a nuestras vidas que no lo merecemos. Cuando vemos con ojos humanos. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios ya tenía un proyecto nuevo, una propuesta nueva, y tenía que derribar ese edificio que Job había construido de oídas. Versículo 45 de Job 42. Mire qué dice. Job 42. ¿Estará usted dispuesto a que Dios derribe en su vida el edificio viejo? Amén. Amén. Y si duele, aleluya. Job estuvo un año con esa sarna maligna de la cabeza a los pies, sentado en ceniza, un año. ¿Qué si Dios derriba tus patrones? ¿Qué si Dios derriba tus sentimientos? Los paradigmas que tenemos, ¿qué si Dios lo derriba? ¿Estaremos dispuestos a ceder y obedecer al Señor? ¿Estaremos dispuestos a decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Aleluya. Quiero decirte algo, que si eres verdaderamente hijo de Dios, de repente va a comenzar la revolución. De repente va a entrar un trascamo y va a comenzar a tirar todos los paredes. ¿Usted ha visto cómo levantan cómo llegan las máquinas a levantar esos asentamientos? En algunas zonas donde está prohibido, le mete la máquina y el trascamo arrasa con todo. La gente grita, pero no quisieron obedecer, ¿no? Porque Dios quiere construir algo nuevo, pero de acuerdo a su palabra. Lo viejo es aquello que se parece al mundo. Lo viejo es aquello que no me deja crecer. Papá tiene el dinero para construir una casa, pero ahí viven los abuelitos. Y los abuelitos le dicen, mira, papá, yo tengo este proyecto, tengo el dinero, quiero construir una casa. No, hijito, aquí estoy acostumbrado. Y aquí no me muevo. Esta es mi casa. Dice el nieto, papá, construye la casa. Que muere el viejito, no.
Si no mueres, no se puede construir lo de Dios en ti. Si no estás dispuesto a menguar, Dios no puede construir en ti. ¿Sabes qué está esperando? ¿Qué está esperando? Que muera. Que muera. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas se había oído. El edificio que Job construyó fue de oídas. Ahora el edificio nuevo, después de un año, dice: ahora ya no son oídas, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué estás pasando por ese problema, por ese valle de tristeza, de amargura, de enfermedad? ¿Por qué en ocasiones no te entiendes ni tú mismo? No te opongas. ¿Sabes? Dios está derribando ese edificio para construir en ti un edificio de piedras vivas. Para eso tenemos que dejar los primeros rudimentos que dijo Hebreos capítulo 6. Y saber y estar seguro que dijo Jesús: yo edificaré mi iglesia. ¿Eres parte de la iglesia? Amén. Deja que Él construya en el diseño que Él quiere. Aleluya. La iglesia, Salmo capítulo 87, por favor. Salmos capítulo 87. Aquí habla de la iglesia y cómo se debe construir. ¿Lo tiene usted? Su cimiento está en el trabajo. No. En tus logros, no. Su cimiento está en el monte santo. ¿Qué significa eso? ¿Es terrenal? No. ¿Funciona aquí las ideas terrenales? No. No funciona aquí. ¿Funciona aquí las emociones del hombre? No, no funciona. Mi pregunta es: ¿podemos edificar una iglesia basada en sentimientos, basada en sistemas humanos? Sí, pero no es la iglesia de Cristo. Acuérdense que siempre está lo falso y lo verdadero. Los fariseos construyeron una iglesia, pero no era de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sino de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Cuando vino Jesús, se lo derribó el edificio. Quiero que vea eso. Su cimiento está en el Monte Santo. Versículo 2: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. La palabra de Dios es muy clara. Mezclas, no. Los únicos que mezclaron la palabra de Dios e hicieron creer al pueblo que estaban bien eran los fariseos. Tomaban frases y luego los hacían, las escribían y decían: esto viene de Dios, para ganar a la gente. Una ocasión los discípulos fueron a comer y como que tenían hambre y no se lavaron las manos. No había gel. Yo no traía su gel en su bolsa y los fariseos no se dieron cuenta. Se me hace que sí, por eso ya no se fueron a lavar. Pero vamos, llegaron con hambre y se sirvieron a comer. Y los fariseos a un lado y dicen: maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Hombre, se pusieron gel. Jesús les dijo: no contamina. Ahora, ¿contamina o no contamina? Sí, contamina. Porque Jesús dijo que no contamina. Entonces no nos lavemos las manos para comer. ¿Contamina o no contamina? Sí. ¿Por qué Jesús dijo que no contamina? No los escucho.
Está hablando espiritualmente. Espiritualmente estaba refiriendo. Mire, los fariseos creían que al lavarse las manos antes de comer era purificar a tu alma. Pero si no te lavabas las manos antes de comer, tu alma quedaba manchada, sucia. Entonces Jesús dice, no contamina el espíritu lo que tragas, lo que comes. No contamina. Pero es que la tradición de los ancianos dice, ¿qué defendían? ¿La palabra o la tradición? La tradición. ¿Qué pena es que defiendan la tradición? Cristianos sentimentales no quieren derribar el edificio. Eso era lo que los fariseos peleaban con Jesús. No contamina el alma lo que entra por tu boca. Pero es que eso dijeron los ancianos y tenemos que creer lo que los ancianos dicen. Qué pena que en este tiempo el pueblo defienda lo que dice fulano y no la palabra de Dios. Ama a Jehová. Dice el versículo 2. Ama a Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué dice eso? Cuando habla de las puertas de Sion, acuérdense que David, de esa simiente de David, vino el Mesías. ¿Está conmigo? De esa simiente de David nació la iglesia. De Abraham nació la iglesia. ¿De qué manera? Por eso dice, ama a Jehová más las moradas de Sion. La simiente de David. Cuando habla de las moradas de Jacob, está hablando del pueblo de Israel, el pueblo literal de Israel. Por ahora ese pueblo está en stand-by. Dios ahora está preparando su iglesia, el pueblo de Israel. Por ahora, no es que haya sido desechado, no. Por ahora, Dios está preocupado por su iglesia, por formar su iglesia. Llegará su momento en que Dios va a defender a Israel y lo va a rescatar. Cuando todas las naciones se reúnan en el valle del Megiddo y vayan en contra de Israel, ahí Dios va a decir, momento aquí, este es mi pueblo. Antes de eso, su esposa, su iglesia, ya fue levantada, ya fue preparada. Dios tiene un pueblo y tiene una iglesia, tiene hijos. Usted quiere ser parte de sus hijos de Dios. Por eso dice que Dios ama a Jehová las puertas de Sion más que las moradas de Israel, de Jacob. Versículo 3. Cosas gloriosas se han dicho para ti, ciudad de Dios. ¿Qué otra cosa gloriosa puede haber sino que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y nos ha hecho hijos y herederos y coherederos de sus promesas? ¿Se da cuenta el valor que tiene la iglesia para Dios? Versículo 4. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Esa que dice. ¿Y quién está hablando ahí? Está hablando aquí de la iglesia. Escuchen. Yo me acordaré de Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera. ¿Quién fue Rahab? La ramera. Una ramera, una prostituta que escondió a los espías en Jericó. Yo me acordaré de Rahab. Yo me acordaré de lo vil, de lo menospreciado para el pueblo. Pero de esos que se acuerdan, de esos que reconocen que necesitan de Dios, yo me acordaré de Rahab. Por eso lo que importa no es tu pasado, es lo que Dios está haciendo ahora en tu vida. Y de Babilonia entre los que me conocen, del pueblo gentil, hay un pueblo que conoce a Dios. El pueblo de Israel por ahora, repito, está en stand-by. Dios está
interesado en ese remanente de Babilonia. Dice: he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Esta nació allá. ¿Dónde nació la iglesia? En el pueblo gentil. Usted y yo somos gentiles, no somos judíos. Pero dice: esta nació allá. Quizás lejos de ese pueblo judío, pero cercanos a Dios. ¿Se da cuenta la misericordia que Dios tiene? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios está sacando su pueblo, su iglesia, sus hijos? Y todo es por su misericordia. El versículo 5 dice: y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido ¿en dónde? ¿Dónde? Escuche. Y de Sión se dirá. Cuando hablamos de Sión, ¿de qué estamos hablando? El lugar santo. Mire que el salmista David no le puso monte Sión porque le sonó bonito. Mire que dice Apocalipsis 14, ya regresamos ahorita a Salmos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Dónde está el monte Sión? ¿Lo tiene usted? Apocalipsis está atrás de Génesis. Dice: después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Escuche por favor aquí. No escuche la alarma del desayuno. Qué maravilloso es poder conocer al Señor. El monte Sión es del cielo, no es terrenal. La iglesia, ¿de dónde es? La estructura de la iglesia es divina, no es terrenal. ¿Está conmigo? Entonces David no le puso monte Sión porque le pareció bien. No, no, no. Se le fue revelado cuál era el nombre que tenía que llevar. El monte Sión bajó del cielo, así como cuando Moisés construyó el tabernáculo. Le dicen: Moisés, harás el tabernáculo conforme se te fue mostrado. Si algo vamos a hacer en la iglesia, tiene que estar escrito. Si algo vamos a decir en la iglesia y enseñar al pueblo, tiene que tener una base. Tiene que nacer primero allá arriba del cielo. ¿Está conmigo? El monte Sión. La iglesia entonces nace del cielo, no de la tierra. La iglesia entonces nace del cielo y se forma en la tierra. Por eso dijo Jesús que somos peregrinos y extranjeros. Dice Salmo 87, regresemos nuevamente. Salmo 87. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde has nacido tú? En el monte Sión, en lo divino, en lo santo, en lo recto. Versículo 6. Sigue la segunda parte del versículo 5. Y el Altísimo mismo, ¿qué dice? ¿Quién va a establecer tu vida? ¿A través de qué? De su palabra y de su espíritu. Al entender esto, de quién va a establecer su iglesia, produce gozo, paz, seguridad en nuestras vidas. ¿De quién es Dios? Porque sabes que eres hijo de Dios, redimido con la sangre de Cristo, y nada ni nadie te puede apartar de la verdad. La Escritura
y el Altísimo mismo le establecerá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que oye y permanece llega a ser un verdadero discípulo. La Escritura. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, por favor? ¿Cómo debe ser edificada la iglesia? No con ideas nuevas. Es que necesitamos unas ideas nuevas. No. Lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios, ser instruidos en ella y caminar en obediencia a ella. ¿Lo tiene usted? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Aquí está hablando Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno. Lo leemos una vez más. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno dice. Dios llamó a Pablo. Mire esto. Dios llamó a Pablo para que fuera él quien nos enseñara. El perito arquitecto de la iglesia es Pablo. Si no conocemos las epístolas, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? Un perito es alguien que tiene la experiencia, que tiene la práctica, que tiene la habilidad. Eso es un perito. Pablo dice, yo fui llevado al tercer cielo y se me enseñaron cosas que no puedo hablar. Por ahí hay un famoso que dice que también fue llevado al cielo. O varios famosos dicen eso, que han sido llevados al cielo como Pablo. Escuche esto, por favor. Dios capacitó a Pablo para que fuera el perito para su iglesia. No dejó nada al azar. No le faltó nada. No. Si el arca de Noé, Dios le dice a Noé, me vas a construir un arca. Esa arca de Noé fue meticulosamente hecha en todos sus detalles milimétricos. Todo. Dios se interesó en lo más mínimo de esa arca para salvar a 8 personas y los animales. Ahora, la iglesia, ¿usted cree que Dios se le pasó algo? Y tenemos que inventar algo para que venga el avivamiento. La iglesia, si en el arca Dios puso interés, ¿cómo será en su iglesia amada? Por eso el cuerpo de Cristo no es una organización, es un organismo. Y eso tenemos que saberlo. No es un arreglo, es un trabajo. El ser cristiano no es ser emocionalista, no, es tener disciplina, orden. La gente que construye su vida fuera de las Escrituras son personas que se dicen ser cristianos, pero son idólatras. Es lo que son. Mire qué dice Hechos capítulo 14.
capítulo 14, versículo 11. Y va a ver que es el mismo espíritu que se levanta hoy, con el espíritu que se levantó cuando estaba ahí Pablo y Bernabé. ¿Lo tiene usted? Entonces la gente, 14, 11 de Hechos, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Escuchen. Dioses que dice. Mire eso. Hablar dice lengua licaónica. Dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Cómo los llaman? Dioses. ¿Qué dijo Pablo? Gracias, muchas gracias. Si le va a dar la gloria a Dios, dele al Señor, pero más fuerte el aplauso. Están recibiendo la honra y la gloria ellos. El aplauso no es a Dios, el aplauso es a ellos por su talento, por su habilidad. Y en el asunto de la música se da mucho eso. La gente comienza entonces a idolatrizar a esos hombres. Viven bajo la idolatría. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Versículo 2. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Le llamaron Júpiter y Mercurio. Los estaban elevando. ¿No tal parece que es lo que busca el hombre hoy? Versículo 3. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de sus puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, porque dice, bajo Júpiter, y yo soy el sacerdote. ¡Milagro, milagro! ¿Cómo está esa gente? ¿No está emocionada? ¿Y Júpiter cómo está? Querían ofrecer sacrificios. Se iba a poner ese avivamiento tremendo. Hermanos, se está poniendo buenísimo vino Júpiter. Es que el hermano, donde quiera que va, él lleva la unción. Es un Júpiter. Déjate tocar con la unción poderosa del hermano fulano. Es un Júpiter. Y ese Júpiter le gusta que le hagan así. ¿Cuál unción? ¿Quiere recibir la unción de Elías? Se quitan el saco y comienzan a darles. Y los otros que... Es un relajo. Es que está escrita en la palabra de Dios. Traigan los toros, los sacrificios. Traigan la mejor ofrenda que vino Júpiter. Es un robo. ¿No es lo mismo que está pasando hoy? Pues, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, pidieron unos guaruras y un helicóptero para que salieran. ¿Eso dijeron? No. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dijeron, en el lobby estaremos firmando los autógrafos. $50 por autógrafo. ¿Eso dijo?
Ahí en la parte de arriba, en el templo de Júpiter, ahí está ahí va a bajar el helicóptero de Júpiter. Vamos a recibirlo. Vamos a hacerle valla. Fue por 50,000 a tu pasaje. Yo quiero que vean. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas Vanidades. vanidades os convirtáis al Dios vivo. Aleluya. Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. ¿Por qué no hacen estos famosos de la actualidad? ¿Por qué no hacen eso que hizo Bernabé y Pablo? ¿Por qué un famoso no puede caminar en medio de la multitud? Tiene que entrar por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque es famoso. Hermano, es que usted la envidia lo está matando. No, aquí dice la Biblia. ¿Qué hizo Pablo? Pidieron el helicóptero y vamos a ¡pum! Que no nos toquen. No, rasgaron sus vestidos y dice, y se fueron sobre la multitud diciéndole: nosotros somos humanos. Pero a eso el famoso no le conviene. El famoso le gusta que lo sigan viendo como un Dios, como alguien intocable. Por eso cantan de los intocables. Pablo y Bernabé no se dejaron llevar por sus emociones. No. Júpiter no hizo su espacio en su agenda. Tal día voy a hacer un espacio para llegar a Chiapas porque realmente amo a los chiapanecos. Y mi amigo, que Dios lo bendiga donde usted, decía: ¿cómo lo creo? Mire, hermano, estoy muy saturado, pero vamos a hacer lo posible. Se lo agradezco. Sí, hermano, de veras, va a ser una gran bendición. Y el otro que se hace de no, sí, mire, estamos muy saturados, pero ¿cómo no? Eso es el evangelio. Pero cuando no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, nos dejamos llevar. Pablo dice: varones, nosotros somos humanos. No tienen que adorarlos. No tienen que estar dando los aplausos. La iglesia no se puede edificar con idolatría. Pablo, el perito arquitecto, el que le llamaron Mercurio, no permitió eso en su vida. Si alguien que dice que predica la palabra de Dios o canta para Dios y permite eso que no permitió Pablo, pregunto, ¿es parte de la iglesia? No. Lo que no se debe olvidar es esto, que Satanás va a venir vestido de oveja. Te va a hablar con palabras muy suaves, muy dulces, muy atractivas, apariencia de piedad. Eso es lo que nunca se les olvida. Pablo está pasando en esa situación y dijo: yo no puedo permitir esto. Mire qué dice en Hechos capítulo 16, versículo 6.
llegan a la iglesia no tomando la gloria. No nos pertenece. No recibiendo gloria de hombres. Hechos 16:6, ¿lo tiene usted? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? No se los permitió. Mire esto. Pablo hace planes y dice, vamos a predicar a Asia. Y dice, y el Espíritu Santo no le permitió. Bueno, vamos a ir a Bitinia. Y el Espíritu Santo no le permitió. ¿Qué clase de ministerio es este? Que el Espíritu Santo detenía a estos hombres. Escuche. ¿Te guía el Espíritu Santo? ¿Te detiene el Espíritu Santo? Pero es que la intención es que no, momento aquí, no es emoción. Es dirección divina. Pablo dice, ya tengo que comprar los boletos de avión para Asia. Dice Dios, no, cancela. Nos vamos entonces a Bitinia. Y el Espíritu Santo no les permitió. ¿Qué clase de ministros eran estos? Pero ahora, ¿qué los detiene? No pueden venir a Chiapas, ¿por qué? El Espíritu Santo nos dijo que no fuéramos a Chiapas. El Espíritu Santo nos dijo que no fuéramos al norte. El Espíritu Santo nos dijo que no fuéramos a Guatemala. ¿Así dice? ¿Qué nos detiene para no ir a predicar? Solamente cuando no son bien pagados. Del cheque. Mi pregunta es, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo? Por eso todo predicador o cantante que dice, mi concierto tiene un precio, mi predicación tiene un precio, agradézcale, se da la media vuelta y jamás vuelva a invitarlo. ¿Los detiene el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no quiere, pero está el cheque, vamos por el cheque. Oye, pero te iban a invitar a la sierra. Sí, pero no me llegaron al precio. ¿Cómo? Eso es en el mundo. Pero en el Evangelio no puede ser igual. Imagínese Pablo, vamos a ir a Bitinia. ¿Cuántos hablamos de ofrenda ahí? $100. No, mejor vamos a Asia. En Asia hay un cheque seguro de $1000. Vamos a Asia. Qué importante es que usted escuche esto. Porque el día de mañana Dios no sé los planes que Él tenga para su vida. Y usted va a estar frente a una iglesia, frente a un grupo, y tiene que aprender realmente lo que es el Evangelio. Y no poner sus ojos en el dinero, sino en el que lo llamó. Él mismo lo va a sostener. Amén, amén. Hoy entonces no son dirigidos por el Espíritu Santo, sino por el dinero. Mi pregunta es, lo bajemos un poquito, lo elevamos a los grandes, entre comillas, porque no hay grandes. Tú eres dirigido por el Espíritu Santo. ¿Están conmigo aquí? ¿Tú eres dirigido por el Espíritu Santo o por tus intereses personales? ¿Tú eres dirigido por fe o por vista? ¿Dónde están esos santos? ¿Dónde está ese pueblo que era dirigido por el Espíritu Santo? ¿Dónde están esos ministerios? Si hoy no obedecemos la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones para
obedecemos al Espíritu Santo? Si no obedeces, cuando el Espíritu Santo pone en ti el querer como el hacer de su buena voluntad, ¿qué vas a hacer? Si hoy sigues robando a Dios, ¿para qué quieres más? Si hoy no te interesa la obra de Dios, ¿hacia dónde vas? ¿Para qué quieres seguir? ¿Se da cuenta de lo importante que es aprender a obedecer en lo poco? Para que en el tiempo del Padre yo sea fiel en mucho. Aquí Pablo va a ir a predicar y está orando, y el Espíritu Santo le dice no. Pero es que mi deseo, mi intención es buena. Si el Señor dice no, no. Cuando tengas algo que hacer, ve y ora al Señor y dile al Señor: ¿es tu voluntad? Guíame, Señor, en lo que quiero hacer. Guíame, Padre, de qué manera lo voy a hacer. Yo quiero obedecerte cabalmente, no a medias. ¿Le preguntas al Señor eso? Si dices que Él es el Señor de tu vida, significa que Él gobierna tu vida. Joven, señorita, Señor, yo tengo esta novia, mira, la verdad me trae banqueteando, pero Señor, es su voluntad. Si no es cristiano y no es cristiana, no te engañes, no pidas la voluntad de Dios. No, porque eso no es la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, que se convierta esto o este. No, se va a convertir en una cosa, en una bestia salvaje. Porque si hoy puedes venir a la iglesia cuando ya te casas, quién sabe qué va a pasar. Pero eso no es la voluntad de Dios. Pregúntale al Señor: ¿es tu voluntad, Señor? Yo quiero tu voluntad, no quiero la mía. ¿Hacemos eso? Cuando tengas que dar algo para el Señor, pregúntale al Señor: Padre, ¿es tu voluntad esto que estoy dando? Aprendamos a depender de Dios. Señor, ¿es tu voluntad? ¿O qué quieres que yo dé? ¿O qué quieres que yo haga? A mí parece que en eso se nos olvida que somos cristianos. Le preguntemos a Dios: ¿es tu voluntad, maestro? Si Dios puso el sentir en tu corazón, no rehuses en obedecer. Hazlo. Pablo entonces no le permite ir a vigilia. Tenía buena intención. Decimos, no se trata de tener buena intención, sino que el Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dar. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Se le mostró una visión. Hoy dicen mirar visiones, pero de dinero. Por eso dice la Biblia: probad los espíritus si son de Dios. Prueba si es cierto lo que están diciendo, si tiene un fundamento en la palabra de Dios. Esto es una realidad. Lo que está pasando hoy, mucha gente vive de visiones, pero Pablo no está aquí recibiendo una visión por su capricho. No. Dios dirigió a él. Es la misma iglesia. Es sobre este mismo fundamento que debemos de caminar. ¿Cómo estamos siendo edificados nosotros?
Ahí en Hechos capítulo 14, 19. Mire qué dice. ¿Lo tiene usted? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba. ¿Y por qué no lo sacó? ¿Y por qué no los echó fuera? ¿Y dónde estaba la unción? ¿Y dónde estaba el poder? Si dice la Biblia que en una ocasión estaba predicando Pablo a altas horas de la madrugada y de pronto cayó. ¿Cómo se llama el cayó? Eutico. ¿Cómo? Eutico. Bonito nombre. Cayó Eutico. Eutico. Sí. Gracias. Cayó Eutico. Y dice la Biblia que Pablo fue y le levantó. Y aquí dice que la multitud se levantó contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensaron que estaba muerto. Es que Pablo se aventó unas vacaciones en el mar de Asia. Estaba Pablo en el mar muerto descansando. Así dice. Por predicar el evangelio. Le dieron una arrastrada, pero pensaron que estaba muerto. ¿Cómo será que quedó? Inmovible. Y tú te quejas. ¿Qué me miro mal, hermana? Viruti Capulina, ¿no? ¿Ya ves esas películas de Viruti Capulina? Miren. Cristiano Capulina. Dice que Pablo lo arrastraron porque pensaron que estaba muerto. Y te enojas porque te ignoran, porque te tratan mal. ¿Cuántos años tiene esa iglesia, hermano? 60. ¿No le da vergüenza que después de 20 años de estar en la iglesia todavía pide usted biberón y que le den papilla? Y su babero, por favor. Aleluya. Ya ni pañal hay, usted está muy grande. Lo dieron por muerto. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero hoy me parece que está prohibido sufrir. Pero en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu angustia, escuche usted por favor, la meta es perfeccionar a los santos. Amén, amén. No inventar métodos para llenar locales, números más números, no. Lo que Dios quiere es tratar con cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso Dios va a permitir a tu vida muchas situaciones difíciles, como pasó Pablo, como pasó Job, como pasó David. ¿Por qué Dios? Porque Dios va a purificar tu fe, Dios va a probar tu corazón, Dios va a pulir a un defecto de tu carácter, o Dios te va a disciplinar. Estas 4 cosas que no se te olvide que las necesitamos. Si es que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿qué acaso Dios no podía librar a Pablo de esto? Si libró a Daniel del foso de los leones, si libró a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego, ¿que Dios no podía librar a Pablo? Dios va a permitir en ti muchas cosas que no mereces y que no entiendes. Pero que no se te olvide estas 4 cosas: purificar tu fe, probar tu corazón, pulir en algún defecto de tu carácter, o te está disciplinando. Dios utilizará las pruebas entonces para perfeccionarte, pero el control de lo más mínimo lo tiene Dios. Salmo 22:1. Salmo 22:1 dice:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Escucha esto. David se sentía aquí desamparado. David se sentía solo, clamaba de día y clamaba de noche y no había respuesta. Porque David se sentía solo. ¿Dios lo había abandonado? ¿Sí o no? Porque te sientes solo, ¿Dios te ha abandonado? Pero Dios va a permitir que pases por ese sentimiento para que aprendas a depender de Él y a vivir por la fe. ¿Está conmigo? Por eso no se trata de venir a la iglesia y sentir re bonito, no. De oír, de obedecer, de confiar y de esperar en Él. Dios en ningún momento abandonó a David. Por eso dice la Biblia en Timoteo: la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para aquel que obedece. De otra manera, es una palabra que se llevó el viento. Por eso dice la Biblia que el fundamento de la iglesia debe estar sobre los apóstoles y profetas. Cuando habla de apóstoles, está hablando del Nuevo Testamento. Habla de profetas, está hablando del Antiguo Testamento. De eso está hablando. La palabra de Dios, repito, no le faltó nada. No tenemos que añadirle absolutamente nada. Ya está el orden, ya está la estructura, cómo la iglesia tiene que ser edificada. Si te gusta y si no te gusta, que Dios te bendiga. Y si no lo entiendes, God bless you. Por eso dice el salmista David, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínense, una lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Con esa lámpara y esa lumbrera alguien puede tropezar. ¿Por qué tropeza? Está tropezando en nosotros. Porque no es luz la palabra de Dios en sus vidas. Dice Pedro: están tropezando con la misma palabra. Nadie puede tropezar con esa luz. Pero el que no entiende, el que no le es revelada la palabra de Dios, camina en oscuridad. Mi pregunta es: ¿cómo estamos caminando? ¿Con la palabra de Dios? La palabra de Dios es el medio para perfeccionar nuestras vidas. La prioridad de nuestras vidas debe ser la Escritura. Por eso dice Colosenses, vaya a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. ¿Lo tiene usted? Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice así: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Mire por acá. ¿Cuál es el fin? La madurez. Anunciamos, hablamos, avisamos, notificamos con la palabra de Dios lo que Él está diciendo, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eso es nuestro trabajo como pastores. Dios no nos ha llamado para otra cosa. Dios no nos ha llamado para ser coordinadores de eventos, no. Dios nos ha llamado para esto, para anunciar
avisar, notificar con la palabra de Dios. Número 2, amonestando, recriminar, reprochar, regañar, reconvenir. Eso significa amonestar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Enseñando, instruir, adoctrinar, preparar, capacitar. Para eso hemos sido llamados. Para eso se necesita estar dentro del propósito de Dios. Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo, traza bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Esa palabra trazar es hacer líneas rectas. Esa palabra trazar es distinguir entre lo bueno y lo malo a través del Espíritu Santo. A eso hemos sido llamados los pastores. Es que, hermano, hay tanto que hacer en la iglesia que no da tiempo ni de estudiar. Pues sí, es cierto, hay mucho que hacer, pero el estudio de la palabra, si hay que quemarse las pestañas, hay que quemarse. Porque eso viene siendo lo más importante para el pueblo de Señor. Por eso Dios dice, mi pueblo se perdió porque le faltó programas y actividades. Mi pueblo se perdió porque no tenía fiesta, era puro regaño. ¿Qué nos dice aquí? Anunciamos, enseñando, amonestando, ¿para qué? Para presentar a todo hombre perfecto. Gloria a Dios, amén. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Eso es lo que la Escritura dice. De otra manera estaremos vacíos. Nuestra preocupación no son los asientos vacíos, no. Nuestra preocupación son los asientos ocupados. ¿Qué escucha usted? Rendiremos cuenta de las ovejas que Él me dio, no las que traje a la fuerza. No, las que Dios me dio. Si Dios le place darme a mí 10 ovejas, el día de mañana me rendirán, me van a pedir cuentas de 10 ovejas. Señor, yo conseguí 10,000. Si yo no te puse 10,000, 10 te puse. A ver dónde están los 10. Pero es que el Señor con 10 no tenía lugar en la ciudad. No tenía renombre en la ciudad. Pero con 10,000 me llamaron querubín. Me llamaron Júpiter, Mercurio. Ya solo falta que por ahí se salga un Júpiter. Bueno, que hay mucho, ¿verdad? Hay Peter. Ya por ahí va el nombre del Peter. El pastor no vale por las ovejas que tiene, sino por el llamado y si está cumpliendo el mandamiento de instruir en la palabra de Dios. El cristiano primeramente es equipado, luego viene la obra del ministerio. ¿Tiene en su lugar la obra? Sí, es muy importante. La obra debe ser el resultado de ser equipado en la palabra de Dios. Ahora, muchos confunden. Sí, hermano, es que yo preparo a mi gente. ¿Para qué lo preparas? ¿Para que madure o para que te sirva? ¿Se da cuenta la diferencia? Es que después del curso el hermano ya es líder. Ah, entonces lo preparaste para servir. Y le levantaste un poco el ego para que agarre fuerza. Es como aquel que dice, para agarrar valor necesito algo fuerte. Así están. Mientras dure el efecto, pues están valientes. Una vez que se fue el efecto, salen corriendo. Y eso no es así. Mire Efesios 4:6, ya vamos terminando. No sé. ¿Ya se cansó usted? Qué bueno. Efesios 4:16. Aquí vamos a ver algo importante en esto. Efesios 4:16, ¿lo tiene usted? Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose. Cierra su vida, mire por acá. Bien concertado. Escuche usted. Todos los huesos deben de estar en su lugar. ¿Está conmigo? Aquí viene un hermano que tuvo un accidente. Y hoy en la mañana me decía, es que mi dedo en mi hueso no está así, está así. Y me duele. ¿O no es cierto? Duele. No está en su lugar. Le dice el huesero, ahí va a pegar. Sí, pero ya va a quedar con chibola. Sí. Ya no es lo mismo. Ahora, yo quiero que vea esto. El cuerpo debe estar bien concertado. Te tocó ser clavícula. Esta es la clavícula, ¿no? La clavícula sostiene el hombro, ¿o no es cierto? ¿Cómo te sostiene el hombro? Dando que pesa. Yo quiero ser malo para de repente dar unos albarazos por ahí. No. El cuerpo bien concertado. Si te tocó ser clavícula para sostener al hombro, no debe haber en ti inconformidad. Es que yo quería ser pie. No, si te tocó ser dedo chiquito sin uña del pie izquierdo, dale gloria a Dios. Dios quiere, escucha, ¿no te sirve ese dedo? Si no te sirve, llegando a la casa, sacas tu hacha y ¡pum! Es el que más cuida, no salió, no le tocó uña, llegó tarde en el reparto, pura lima, bien protegido lo tiene. Ya si es mujer y le toca pintura, ya le pone una rayita con lápiz nada más. El cuerpo bien concertado, corazón humilde y sencillo, corazón manso, sabio, entendido. Que yo pueda comprender que soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Queremos producir o no queremos producir? Si queremos producir en el reino de los cielos, ¿cómo quieres producir si vives en inconformidad en la formación que Dios te está dando? Si no has aprendido a obedecer bajo presión, si cuando el Espíritu Santo te dice algo que tienes que hacer, te reprendo. Todo el cuerpo, ¿eres parte del cuerpo? Todo el cuerpo, bien concertado. Cuando la mano derecha carga, ¿será que hace fuerza ese dedo chiquito del pie izquierdo sin uña, todo limado? Sí, mucho. ¿Sí o no? Sí. Hace fuerza. ¿Eres parte del cuerpo? Todo el cuerpo bien concertado. Habla de un corazón sensible a la voz de Dios, que no busca sus intereses propios, que no solamente piensa en él o para él, sino en el cuerpo, unido entre sí. Se une con el otro hueso aunque no se parezca. ¿Se parece la clavícula con la mano? No. Escucha esto. Se une con el otro aunque tenga diferente forma. Y no se une para competir, porque entiende su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero dice algo: coyunturas. ¿Qué son las coyunturas, hermano William? Los nervios. No. Las uniones, ok. Pero en medio de esa unión, hueso con hueso, ¿qué hay? Ligamentos. Cartílago. Escuche.
se une. ¿Qué se necesita? Cartílago. Yo no sé mucho de esto, pero yo creo que se necesita algo que debe de fluir aparte de la sangre, un líquido o algo, ¿no es cierto? Que esté lubricado, exactamente, lubricado, para que tenga movimiento esa articulación. Pero no está unido, miren, el dedo tiene por lo menos 3 partes, pensemos. No está unido hueso con hueso. Hay un hule que lo está uniendo, hay algo que los está uniendo. Esos ligamentos, ese cartílago, ese huesito tierno que decimos, que nos gusta morder del pollo, ese huesito tierno. Escuchen, se une entonces con esas coyunturas. Hermanos, esas coyunturas hablan de la unión del Espíritu Santo, de tu comunión del Espíritu Santo que tienes todos los días, de la oración y de la lectura bíblica. Escuche, para que puedas unirte con otro hueso. Es que, hermano, si usted supiera, solo de verlo se me remueve el ojo. Escuche, es porque no tienes esas ligaduras. Y hueso con hueso pega, duele. Hueso con hueso, no, se necesitan esas coyunturas. ¿Sabes por qué te molesta la vida del otro hermano? Porque eres puro hueso. Hueso. Después de muerto, después que pasó 30 años, van a sacar el cuerpo del Señor. Mirashi, Mirashó. Era chino. A ver, señor Mirashi, Mirashó, póngase de pie. ¿Lo pueden parar? Lo sacan hueso con hueso. Y lo ponen un montón. ¿Cuántos cristianos puros? Porque no hay tiempo para adorar, porque no hay tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Está fluyendo en ti la savia del Espíritu Santo? ¿Está lubricando tu cuerpo el Espíritu Santo? Para que puedas unirte con el otro hermano, para que puedas entender, para que puedas amar al otro hermano. Si no, ¿cómo? No se puede. Se convierte en algo pesado, se convierte en algo difícil, hueso con hueso. A ver, vamos más fuerte, ahora sí. Bueno, lo voy a intentar, ahora sí voy a perdonar y voy a echarle ganas. Pero eso, si me lo vuelven a hacer, no. Voy a intentarlo. Me despreciaron, me abandonaron, pero voy a intentarlo. Puro huesote. ¡Oh! No va a quedar. Escuchen. Cuando se tiene un hueso y se vuelve a unir, se necesita tiempo para que vaya siendo cubierto otra vez. ¿Está conmigo? Escuchen, tu vida necesita tiempo con el Señor para que te vayas uniendo y ser parte del cuerpo de Cristo. Después de esto, ahora sí, recibes un crecimiento. Mi pregunta es, ¿está usted creciendo? ¿Dónde lo puedo ver? En su carácter. ¿Cómo puedo ver, hermano, si no crezco? En su carácter. ¿Cómo quieres crecer si eres puro hueso? Dice, ir creciendo para ir edificándose en la gloria. Cuando se
edifica en amor, no tiene lugar el alma adúltera que habla Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras? De las envidias, de los pleitos, de las disensiones. Oh, almas adúlteras. Cuando el Espíritu Santo en mi vida está moldeándome, cuando me estoy alimentándome del Señor, nutriéndome de la palabra, una ofensa amortigua. Imagínense si no tuviéramos esos ligamentos, esos lo que tenemos que nos une los huesos. ¿Qué pasaría si golpeamos con la mano? Se hace, vuela el hueso por ahí. Eso es lo que pasa. Por eso te desanimas, por eso sientes que no puedes. Sabes que te falta la comunión con el Señor. Vamos a seguir.